¿Empezamos? Pues se supone que está grabando. Sí. Lo primero, muchas gracias a todos y a todas los que estemos por aquí. Comentaros que esta charla se hace en el marco del Plan Municipal Antivelutina, cuya coordinación lleva José Ángel García Tomás, de la Federación de Asociaciones Vecinales, y que estamos muy bien asesorados y confiamos plenamente en los consejos que nos da siempre Félix Méjica, de la plataforma Stop Velutina, que va a ser el encargado de darnos la charla hoy. Veo que la gente que tenemos por aquí tienen los micros apagados, cosa que recomendamos que se haga a lo largo de toda la charla para evitar que se acoplen sonidos de fuera. Al final de la charla haremos un breve turno de preguntas para, bueno, lo que estiméis conveniente comentar, y también deciros que esta charla la vamos a descargar, por supuesto enviárosla, y el martes 1 de junio está previsto publicarla en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Villaviciosa, en el marco de la Semana Ibérica de las Especies Invasoras que está organizando SEO BirdLife. Que además, por lo que vi en el mapeo, de momento es la única actividad que tenemos en Asturias. Bueno, como os decía un poquitín al principio, que se me olvidó presentarme, yo soy Rocío Vega, concejala del Ayuntamiento de Villaviciosa y encargada del Plan Municipal Antivelutina. Iniciamos el año pasado con mi incorporación a la corporación este plan municipal que quedó, bueno, pues un poco colgado como muchas cosas de la pandemia. Como no podíamos hacer las cosas como hubiéramos querido, que es llegando al territorio, decidimos optar por un medio virtual y intentar tener a disposición de la ciudadanía, indispensable para la pelea contra esta especie invasora, pues toda la información que podíamos. En aquel momento lo único que podíamos hacer era hacerlo a través de la página web municipal, villaviciosa.es, donde además también con la colaboración de Stop Velutina colgamos un videotutorial para la fabricación de trampas artesanales sostenibles. Por cierto, que llevamos ya más de 20.000 visitas, que es una pasada para un ayuntamiento pequeñín como el nuestro. A nuestra página municipal se accede fácilmente a través de www.villaviciosa.es. En ella os lo voy a enseñar un poquitín. Tenemos colgado, voy a ir un poco hacia atrás para que veáis dónde está, aquellas personas que luego puedan ver el vídeo puedan ver cómo acceder. Bueno, esta es la portada de nuestra página. A la derecha tendríamos colgado el banner. Y ahí, como digo, pues hemos puesto toda la información, ese enlace al vídeo tutorial, planos de trampeo, bueno, diversas fotos de tipos de nidos que nos cedió la plataforma Stop Velutina, y bueno, una serie de documentación que puede ser interesante a la hora de saber un poquito más de esta especie invasora. Yo no me voy a enredar mucho más porque aquí lo interesante es lo que nos tenga que enseñar Félix. Voy a finalizar, a descolgar yo aquí. Y a continuación creo que José Ángel va a intervenir. Tienen los nombres intercambiados, aviso, sí, porque se cambiaron el ordenador. Nos cambiamos el ordenador y al final los nombres están distintos, pero bueno. Eso es. José, cuando quieras. No, simplemente agradecer la presencia y nada, vamos a compartir la presentación de Félix, que yo creo que es lo que hemos venido a escuchar, ¿no? Y a participar. Creo que este año, por desgracia, no hemos podido hacer las charlas que teníamos pensado hacer y esperamos que para el próximo año ya podamos volver otra vez a la normalidad. Sin más, ahora le voy a compartir la pantalla a Félix y ya os dejo con él. Gracias. Bueno, ¿se ve la presentación ya, la portada? Se ve, Félix. De acuerdo. Pues, sin más, vamos a tratar de empezar. En primer lugar, bienvenidas y bienvenidos a todos. Esperemos que
de aquí salgamos todos un poquitín más concienciados y supongo que las personas que van a participar tienen interés. Desde luego hay que decir que no somos nadie grandes técnicos, que estamos todos a base de participar en cosas, ir aprendiendo y que de lo que digamos hay cosas que sí sabemos bastante a ciencia cierta, pero hay muchas que no tenemos todavía una certeza. Entonces, esto que se entienda pues como un acercamiento a una problemática grave que se nos está planteando y que cada día se está extendiendo más por toda la península. Hoy veía en algunas agencias de prensa y ayer por Alicante ya aparecieron nidos y en la zona de Cataluña ya había por la zona norte y ahora mismo hay también por la zona ya de Barcelona y por ahí. Entonces, bueno, en principio, pues hablar un poco de los territorios. La mayor parte de los territorios que están siendo ocupados son zonas con unas características muy similares a la zona de donde ella viene, unas temperaturas cálidas y húmedas con mucha vegetación que es muy propicia para su desarrollo. Aquí vemos una zona de la playa de Rodiles. Hay que decir también que las especies invasoras, esta es una de ellas, por desgracia no es la única, hay cientos desde vegetales, insectos, animales de todo tipo y algunas podemos ir viendo. Lo que os decía del territorio, la zona de la cornisa de la fachada atlántica desde el País Vasco a Galicia y norte de Portugal fue lo primero que se fue ocupando y luego ya pasó por la falda sur del Pirineo a Cataluña o posiblemente haya entrado también a través de las zonas francesas del Pirineo de Lleida y de Girona y se fue extendiendo también por parte del Mediterráneo, buscando eso, las zonas cálidas y húmedas. Posteriormente utiliza vías de comunicación para incorporarse en el territorio, como pueden ser los ríos que van desembocando y van penetrando en el interior hasta las zonas de montaña y en toda la cornisa cantábrica por lo menos es una cosa que se ve claramente, ¿no? Las especies invasoras, como os decía, por ejemplo, en esta imagen casi idílica, ¿no? del territorio, si profundizamos un poco, aquí vemos una extensión importante de eucaliptos, que aunque por razones económicas no esté considerada en España una especie invasora, pero lo es exótica y es invasora porque no es de aquí, lo que pasa que a veces los intereses económicos priman más que los ecológicos, ¿no? Si mirásemos detenidamente por todas estas zonas del borde de los acantilados, veríamos otras especies de plantas que la mayoría de las veces procedentes de nuestros jardines, que son plantas que compramos de jardinería, que vienen de otros países por su belleza y por lo que sea, cuando nos cansamos o creemos que está vieja, pues la tiramos a cualquier sitio y terminan utilizando todos nuestros territorios para expandirse. Como os decía, van penetrando todo el interior, esta zona ya de montaña, de los picos de Europa, arriba del todo no está, pero este año se localizaron por Somiedo a 1.200 metros los primeros nidos. En Cantabria, en la zona de Reynosa, también los hay a 1.000 y 1.100 metros. Quiero decir con esto que poco a poco le cuesta más llegar a zonas altas, pero va poco a poco llegando. Todos los territorios que nosotros fuimos aprovechando, como son estos que vemos de pastos, son territorios muy culturizados y todas las zonas donde nosotros llegamos y colonizamos, ella también va llegando porque en su forma de actuación, como vamos a ver, necesita también de nuestro entorno para poder desarrollar sus nidos y alimento en el invierno en nuestros jardines. Aquí vemos otra de las especies que estos días precisamente se celebró en el Jardín Botánico una reunión de varios países sobre el tema de países no, de varias comunidades autónomas sobre el tema de la cortadera, del plumero de la Pampa, que es uno de los más visibles que tenemos en el territorio, en toda la cornisa también. Otras especies de mamíferos, por ejemplo, el bisón americano, que se fue escapando de las granjas o que en algunos casos fue soltado, pues ya está poniendo en riesgo de extinción al bisón europeo. Luego hay otras especies, el mejillón cebra y otros moluscos que vienen pegados
a los cascos de los barcos y desde los puertos van penetrando también por algunas zonas, algunos ríos, y todo el Valle del Ebro ya está colonizado. Luego especies de moluscos, y de crustáceos como el cangrejo americano, pues también fue soltado por muchos a veces pescadores con intención de luego tener en tu zona, pues para poder cogerlo, pues al final terminan matando a las especies autóctonas o apoderándose de su alimento y mermando su capacidad. Pero la que nos va a ocupar un poco el tiempo esta tarde va a ser esta, la Vespa velutina nigritoras, que es la especie que está invadiendo toda la península. Su propio, digamos, apellido, nigritoras, nos indica un poco una de sus diferenciaciones importantes, que es su característica que predomina el color negro. Otra de las características que tiene, que se diferencia un poco de su similar, digamos, porque avispas aquí en la península hay muchas, pero una de las más aproximadas por tamaño sería la Vespa crabro, pues tiene otras características que veremos a continuación, pero la Vespa velutina, además de todo su tórax negro y solamente un segmento un poco amarillo anaranjado y unas rellenas chiquitinas, veremos que tiene también como característica la mitad de las patas amarillas. Los individuos que forman la colonia, como la mayoría de los himenópteros sociales, son estos tres que vemos: la reina, que también predomina un poco, destaca un poco su tamaño, y las obreras, que en la mayoría de los casos, cuando llega ya el verano en plena producción, llegan a tener casi su mismo tamaño. Aquí estamos viendo una obrera que es de las que salen inicialmente. Cuando la reina hace el nido y tiene que desarrollar todo el trabajo, hace unas celdillas más pequeñas y reduce el tamaño de sus primeras hijas, y tiene que trabajar menos tanto en la fabricación del nido como en la alimentación de las primeras obreras que van a formar su séquito posteriormente. El zángano o el macho también es fácil de diferenciar, bueno, por lo menos cuando ya uno tiene un poco la vista más acostumbrada, porque destaca un poco el tamaño más largo de las antenas, que tiene un segmento más, y cuando está posado sobre flores pues se diferencia bien. También tiene la parte final del abdomen un abdomen más redondeado, porque no tiene aguijón, tiene la zona de la cloaca donde destacan unos puntinos más amarillos y es más redondeado, como ocurre también en los machos de otras especies de himenópteros. Aquí vemos a las dos que podemos comparar perfectamente, como la Vespa crabro, el avispón europeo, no tiene el torso todo negro como la velutina, sino que tiene unos colores caoba, tanto en la cabeza como en la zona del dorso y el principio del abdomen. Y luego tiene los segmentos, los primeros, en negro, con una rayina negra, o sea, amarilla, como tiene también la velutina, pero luego se van alternando los amarillos con una raya negra, o sea que predomina, o sea, sí, los amarillos con raya negra. Predomina el color amarillo, destaca mucho en vuelo, y sin embargo las patas son todas marrón. O sea que se diferencia bastante fácil una vez que los ves varias veces. La primera vez siempre cuesta trabajo a todo el mundo. Y luego el tamaño, aunque siempre se exagera un poco el tamaño de la velutina, que se habla de 3,5, lo cierto es que yo nunca las vi de 3,5. A 3,5 llega la Vespa crabro. La velutina anda por 3, 3,2 como mucho las reinas. Siempre es inferior al tamaño de las reinas. Aquí vamos a hablar un poco del tamaño de las reinas, que serían un poco las que nos podrían ayudar a diferenciarlas, porque luego las obreras ocurre lo mismo con Vespa crabro que con Vespa velutina. Todos los insectos sociales que dependen en el inicio de las reinas para el desarrollo de toda la colonia hacen el mismo proceso de hacer las primeras celdillas más pequeñas para gastar menos tiempo en la fabricación del nido, recogiendo celulosa para hacer el nido, que es un papel, y el alimentar a las larvas para que tenga pronto hijas que puedan ayudarla en el trabajo. Entonces, la Vespa crabro, y esto es muy importante, es como 3 milímetros más grande que la Vespa velutina.
y eso nos va a ayudar luego en los procesos de trampeo para poder procurar no dañar una especie que es vital para nosotros. Luego existen más especies de las que tenemos aquí, pero por lo menos un poquitín por diferenciar unas cuantas, tenemos la Véspula germánica, que inicialmente algunos dicen es que tiene también las patas amarillas. Bueno, amarillas las tienen casi todas las avispas más pequeñas, pero las tienen entera, toda la pata entera amarilla. Y todo el abdomen, pues también los segmentos son mayoritariamente amarillos. Entonces no se confunde ni siquiera en el estado más pequeño de las obreras de Vespa velutina, que pudieran tener esto, 15 milímetros, aquí podían tener las reinas de entre 18 y 20, no se llegarían a confundir porque la velutina, como decíamos, solo tiene un segmento aquí en color naranja y este amarillo. Entonces, y las patas, la mitad es negro y la otra mitad es amarillo. Por tanto, la confusión en el momento que nos fijemos un poco no podría darse, ¿no? Aquí vemos un poco la forma de trabajo de captura de alimento de la Vespa velutina, que es uno de los primeros, digamos, de las primeras alarmas que produce en el campo. Siempre terminan siendo los apicultores los primeros en detectarla porque son los primeros afectados por su forma de alimentarse. Ellas se alimentan, las adultas, de azúcares. Es importante saberlo, que en el invierno, cuando salen del aletargamiento del invierno, de su hibernación, necesitan alimentarse como todos los animales y van a estar en las flores para coger esos azúcares que necesitan para reforzarse y coger fuerzas para empezar su trabajo en la elaboración del nido. Luego, cuando capturan proteína, ya sean insectos o carroña, que también les vale, o pescado o lo que sea, es para alimentar a la cría, que se alimenta de proteína. Aquí vemos un poco cómo empezó este tema. Hoy hay otros espacios, como decía antes, por la zona del Mediterráneo, que ya se empiezan a ver nidos, pero fundamentalmente llegó aquí por el puerto de Burdeos y los primeros nidos se vieron en Loire Garona en 2004. A partir de ahí se fue, como se ve aquí, extendiendo hacia el norte de Europa, Bélgica, norte de Italia, incluso llega al sur de Reino Unido, y en el 2010 cruza aquí el Pirineo por la zona baja en Navarra. Navarra y San Sebastián, Navarra en la zona de Amaiur y San Sebastián, y se va extendiendo por la cornisa cantábrica, dándose el caso de que aquí tuvo que haber otro transporte que vemos que pasa al norte de Portugal en 2011 y del norte de Portugal a Galicia en el 12, en la zona de Pontevedra, y pega otro salto y aparece en el norte de Lugo. Entonces vemos que aquí estos saltos ella no lo da, en un año no hay ese desplazamiento por tierra de las reinas nuevas que van surgiendo de los nidos, sino que posiblemente nuestros movimientos, ya sea por barco de un puerto a otro o por desplazar mercancías, puede ser maderas en camiones o lo que sea, la podemos desplazar nosotros. Entonces eso es un poco aquí llegó a las Baleares, a Mallorca, creo que fue en el 2014, y en 3 años pues la fueron frenando porque se dieron cuenta a tiempo. O sea, en las islas, por ser territorios más sensibles, tienen redes de alerta temprana para evitar posibles problemas de este tipo de especies. La detectaron temprano, se hicieron trampeos adecuados y es mucho más fácil, son territorios más pequeños y lo consiguieron erradicar hace 2 años ya que no localizan. En estos mapas de Galicia vemos un poco, como decíamos, la evolución, cómo se va viendo, cómo va penetrando hacia el interior. En el 2012 pasó del norte de Portugal aquí a Pontevedra. En el 2013 ya hay más en la zona de Pontevedra, algunos nidos más detectados, y en el norte de Lugo. Y vemos cómo posteriormente la expansión es exponencial. O sea,
si de cada nido se habla que pueden salir 200 o 300 reinas, aunque solamente un 25% pudieran llegar a ser activas, lo cierto es que vemos que el crecimiento es inmenso, ¿no? Y vemos que primero se extiende por la zona de la costa, como le es más fácil y mejor temperatura. También son las zonas más pobladas. Por eso siempre hay que asociar un poco a su expansión el que estén pues, en núcleos habitados, de que tengan pues, pasto, que tengan forraje de nuestras especies vegetales, tanto de jardinería como frutales que tenemos en nuestras huertas, y posteriormente van penetrando por los cauces de los ríos y van subiendo cada vez más hacia el interior. Fijaros que aquí este último mapa es del 2017 y todavía se quedan zonas de Orense y del sur de Lugo que no se ve mucha población, pero ya hay algunas salteadas. En este momento ya está toda Galicia, igual que Asturias, pues digamos colonizado, ¿no? Aquí vemos de los últimos años de Asturias, también cómo entró en 2014 por el occidente, aquí en esta punta de Asturias, que entra en Galicia, San Tirso de Abres, se detectaron los primeros individuos y luego en el otoño los nidos en 2014 y en el 16 se detectaron los primeros en Llanes procedentes de Cantabria. Vemos como los dos extremos en el 2017 hay bastante población ya de velutina y en el 18 ya llegó a Gijón, recuerdo el primero que lo encontramos en el Jardín Botánico precisamente, y vemos cómo en alguno de estos precisamente se ven estas líneas, cómo aparecen cauces de ríos donde va penetrando. 18, en el 19, ya lo que decía antes también, las zonas más habitadas, si veis el triángulo este del centro de Asturias, es donde más población y más nidos se están retirando. Posiblemente haya otro tema que nos está quedando oculto y es que en las zonas menos habitadas es posible que tengamos también más velutina de la que tenemos reflejada porque no siempre es detectado. Evidentemente, donde no hay población no la detectamos, pero es posible que haya más de la que tenemos aquí expresada. Vemos que en el último año, el año pasado, el triángulo central fue exagerado. De hecho, la zona que más nidos se detectaron fue en Gijón, la segunda fue Villaviciosa y tercera Avilés. O sea que vemos un poco precisamente estas zonas más macizas ya de color oscuro, es la zona donde más se retiraron. Bueno, para conocer un poco su funcionamiento y poder hacer un poquitín frente a este problema, nos interesa saber su ciclo evolutivo, ¿no? Decíamos que en invierno las nuevas reinas que nacieron en el otoño pues pasan este periodo de hibernación. Aquí tenemos marcados una serie de meses, pero hay que tener en cuenta que esto es un poco orientativo, porque ellas no tienen un calendario como nosotros y funcionan más por la climatología que por el calendario, evidentemente, ¿no? Entonces, aproximadamente sabemos que cuando viene el frío más duro, y ahora los inviernos son mucho más cálidos, pues desde mitad de diciembre suponemos que pueden entrar en hibernación y que pueden a primeros de febrero empezar a salir cuando en febrero hay veces que nos viene una semana de buena temperatura. Generalmente, por la experiencia que tenemos algunos que llevamos años colocando trampas, yo los 3 últimos años aquí en la zona central, yo vivo en Cabranes, al lado de Villaviciosa, en el 2018 la primera la capturé el día 15 de febrero. En el 2019 la capturé el día 10, la primera. Y este año la capturé el 19, con lo cual andan en torno al 15. Puede ser el 10, puede ser el 18 o el 20, también depende un poco de la casualidad, no siempre el primer día que salen las capturas, evidentemente. Yo tengo las trampas colocadas desde primeros de febrero en plan orientativo para ver si hay alguna y a partir de que aparecen las primeras, pues ya vamos colocando más, ¿no? Entonces ahí despiertan de la hibernación. Como sabemos, aquí las temperaturas los últimos años en febrero ya empiezan a mejorar, pero eso no quita de que venga todavía mucho invierno. Lo que ocurre que ellas el frío lo toleran mucho mejor que la temperatura
y en el momento que salen de la hibernación y se alimentan un poco, en febrero, pues lo que os decía antes, necesitan un poco tener flores para poder alimentarse de néctar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el campo, mayoritariamente, en febrero todavía no hay floraciones que puedan suministrarles alimento y ellas pues van a las zonas pobladas donde tenemos jardines y donde además nosotros tenemos huertos y ya empezamos a tener floraciones. A primeros de marzo ya empiezan a florecer algunos árboles silvestres y ya tienen más abundancia de floración para alimentarse. Empiezan a hacer el nido embrión, el que hace la reina sola. Aquí podemos poner últimos de marzo, pero pueden empezar perfectamente a mitad de marzo. De hecho, este año ya se quitaron nidos embriones a mitad de marzo. Y esta construcción, pues ella ya necesita haberse repuesto del invierno, haber recuperado energías, porque empieza fundamentalmente recolectando celulosa para construir ese nido que, como decíamos antes, es de papel. Son unos nidos muy débiles. Con un dedo se aplastan perfectamente y son muy débiles, lo cual las obliga a hacerlo en zonas muy protegidas. Fundamentalmente, en zonas más despobladas pueden utilizar muros de piedra donde los vientos y la lluvia fuerte no los rompan y en las zonas nuestras pues cualquier sitio les sirve. O sea, estamos viendo que desde los aleros de ahorros, ventanas o cuadras o lo que sea, pues les sirven. El tendejón donde tenemos la herramienta en cualquier huerta, la caseta del perro, cualquier cosa les sirve que sea protegida. Incluso están apareciendo ya en los últimos años muchos en las zonas de los nidos de ratón y agujeros en el campo, que son los que ahora en esta época nos empiezan a dar problemas cuando vamos a segar y a limpiar, a desbrozar fincas, ¿no? Entonces ese nido embrión que puede tardar perfectamente 45 días en desarrollarlo de forma normal, pero como decimos, si empiezan todavía con el invierno un poco metido, pues lógicamente pueden venir una semana completa de mal tiempo y no pueden pues continuar el trabajo, ¿no? Entonces, ese nido embrión se va desarrollando, puede tener 20, 25, 28, 30 celdillas, que van a ser esas primeras obreras que decíamos que son más pequeñas, pueden tener 2 centímetros incluso menos. Cuando la reina, la madre, tiene 3 o 32 milímetros. O sea que cuando a primeros de mayo ya empiezan a aparecer las primeras obreras pequeñas, tenemos que saber que ya hay una reina que está terminando su primera parte del ciclo, que es la construcción del nido embrionario, y ya empieza a tener hijas que trabajan con ella. Ella todavía sigue en el campo, por tanto, siempre es necesario mantener los periodos de trampeo hasta últimos de mayo como mínimo, aunque aquí desde el año pasado se autorizó hasta final de junio, porque luego lo que decimos, estos nidos son muy débiles. Hay muchas veces que no se sabe exactamente el por qué, pues no terminan, bien sea porque el viento lo rompió, porque no lo hicieron en el sitio adecuado, porque otro animal lo rompió y entonces tienen que empezar otra vez el ciclo. Y por eso aparecen, pues en julio y en agosto incluso tenemos quitado nidos embrionarios porque alguna reina perdió el nido y pues empieza otra vez el ciclo, lo que había hecho desde mitad de febrero o marzo, primeros de marzo, pues los tiene que volver a empezar. A partir de aquí, en cuanto estas obreras ya tienen 25 o 30 trabajando, la reina ya empieza a quedarse en el nido y solo trabajan las obreras. Y empiezan a construir un nido mayor. Aquí hay diferentes opiniones, pero todas son válidas en el sentido de que los animales no tienen una estructura mental como nosotros y siempre pues hay una evolución que no siempre es la misma. O sea, sabemos que hay veces que donde está el nido embrión, el que hizo la reina, un nido pequeño que puede tener el tamaño de una pelota de tenis, pues a continuación lo continúan agrandando las propias obreras, las primeras hijas. En otros casos
o bien porque está en una zona muy expuesta, o bien porque el espacio donde empezó ese nido no es suficientemente amplio, empiezan a construir el nido primario afuera, en otro sitio, buscan otro sitio. Entonces, este nido tiene un proceso más o menos como el otro, dependiendo un poco del número de obreras y del tiempo que venga, pueden tardar otro mes en desarrollarlo hasta un tamaño que por los que vemos por ahí en el campo pueden ser como un balón de balonmano, pueden tener 25 centímetros de diámetro, a veces no son regulares porque si están en un muro de piedra pues tienen una forma irregular evidentemente, no siempre son esféricos. Entonces, ahí lo que les obliga a cambiar de sitio es que ese nido pues ya no es tampoco utilizable y se trasladan a otra zona que es cuando generalmente, y digo generalmente porque no es siempre, pasan a hacer un nido secundario más grande y la mayoría de los casos pues van a zonas más aisladas, no están tan metidas dentro de la población. Pero como os digo siempre, yo no me gusta que se entienda que hay una norma concreta, porque hay veces que empiezan en una casa abandonada, en sitios así donde nadie las molesta, terminan el ciclo embrionario, nido primario y nido secundario en el mismo sitio, porque tienen espacio, tienen alimento y nadie las molestó durante ese periodo de tiempo que estuvieron elaborando el nido. Entonces, que se dan casos muy diferentes de un momento a otro y que no hay que entender esto como que siempre se da esto de nido embrionario, solo la reina, nido primario, se desplazan, nido secundario, se vuelven a desplazar. Esto depende de muchas circunstancias. Cuando el crecimiento de este nido secundario llega a unas 200 obreras es cuando ya emigran a otro sitio, teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, y ya pueden desarrollar nidos en función de que tengan alimento suficiente en el entorno hasta un diámetro de 1 metro. No son los más habituales, pero sí se encontraron nidos de 1 metro y 1,20 m de tamaño, de altura. El diámetro suele ser un poquitín más pequeño, suelen ser más un poco con una forma un poco de pera. Y aquí este nido, pues dependiendo un poco de ese diámetro y de las fechas, pues ya empieza la reina y las obreras a generar reinas nuevas para el año siguiente, a partir de octubre. Pero lo que os digo, las fechas nunca son matemáticas. Pueden empezar primero, si vienen, por ejemplo, a últimos de septiembre, una temporada fría, se ve perfectamente que empiezan a producir reinas y en octubre salen las primeras. Yo recuerdo en 2018, creo que fue, una nevada muy grande que vino la primera semana de octubre y en la semana siguiente, en la segunda quincena, o sea, en la última parte de la primera quincena, empezamos a capturar los primeros zánganos. Y esto nos está indicando que, aunque ya estaban en el nido, se mantienen las reinas nuevas en el nido y los zánganos las alimentan las larvas, porque las adultas y sobre todo las reinas se alimentan de una papilla que segregan las larvas, por eso procuran tener siempre larvas activas hasta final del ciclo para alimentar tanto a la reina madre como a las nuevas reinas que surgen. A partir de esa fecha empiezan a salir reinas y zánganos. Cuando sale un número de zánganos importante, ya sabemos que hay reinas y ellos salieron detrás de las reinas para fecundarlas. No salen siempre juntas. En esto la naturaleza siempre tiene una previsión importante que es la salida escalonada. Igual que en los enjambres de abejas, pues siempre cuando se cambia una reina, cuando lo deciden ellas, cuando se cambia porque es vieja, porque no pone, eso generalmente en la apicultura profesional no ocurre mucho porque el apicultor tiene que saber cuando una puesta no es regular, que la reina ya es vieja y hay que cambiarla, para no perder tiempo, pero si no, ellas tienen el instinto de saber que esa reina ya no les va a servir y empiezan a generar reinas nuevas. Pues aquí, en ese caso, las reinas nunca son de la misma edad. Por si sale la primera a fecundarse y no consigue retornar a la colmena, en las abejas, pues sale una segunda o una tercera. ¿Qué ocurre en las avispas? Lo que estamos viendo es que van saliendo escalonadamente y primero salen una tanda
y van naciendo escalonadamente y van saliendo en los diferentes periodos de enfriamiento que va habiendo entre octubre y diciembre. Van apareciendo diferentes periodos de fríos y sale, cuando viene una mejoría, sale una tanda y se van fecundando. Cuando llega diciembre y el tiempo, la temperatura es más constante, más baja, ya de 10 grados hacia abajo, pues entonces es cuando ya buscan refugio. Todo ese tiempo del otoño se están alimentando. Hay quien decía que las reinas nuevas no se alimentan en el campo, pero eso sí que está súper demostrado, que evidentemente las que salen a mitad de octubre no van a pasar directamente a hibernar porque no llegarían a enero, a febrero. Son muchos meses para que puedan mantenerse sin alimentarse en el periodo de hibernada, o si salieran saldrían muy debilitadas. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras el tiempo, y estamos viendo que estos años, pues hasta primeros de diciembre no se consolida el invierno, no viene un frío estable, pues tenemos en el campo mucha fruta, aquí fundamentalmente en Asturias, pero en todo el Cantábrico hay fruta en el otoño, desde la que tenemos en casa, aquí la manzana, pero hay cantidad de fruta silvestre también que les sirve de alimento, y en ese tiempo las reinas también se continúan alimentando para mantener el nivel de grasa suficiente para pasar la hibernada. A partir de diciembre, como decíamos, pues ya van a hibernar y comienza otra vez todo el ciclo. Esto, si lo podemos ver un poco más adelante, pues lo iremos viendo detenidamente. Aquí se ve cómo la reina nueva, aquí está en una uralita, con lo cual nos está indicando que está utilizando un tendejón cualquiera, un aparcamiento que tenemos para el coche por el pueblo, una chabola para los aperos de labranza, cualquier cosa. Pero fijaros, por eso buscan siempre un sitio muy resguardado de los vientos y de la lluvia, que todavía no tiene protección el nido, nada más que tiene este paraguas de arriba, tiene 3 celdillas solamente, está iniciando otra aquí y ya se ven huevos. Con lo cual siempre trata de ganar tiempo, siempre va haciendo todo a la vez. Va ampliando el nido, va ampliando el número de celdillas, va poniendo huevos según tiene celdillas, seguramente estas que están en oscuro, creo recordar que esta ya tenía huevo también, y ya a partir del quinto o sexto día que los huevos emerge la larva, ya tienen que alimentar a las larvas. Y aquí vemos que en un estadio tan temprano tiene un trabajo terrible, que es alimentarse ella de azúcares, recoger celulosa para hacer el nido y cazar para alimentar a las larvas. Como son pocas, pues tampoco tiene mucho que cazar, pero tiene que hacer esas 3 labores. Con lo cual, este es el periodo importante de debilidad de esta colonia, y es cuando tenemos establecidos los periodos de trampeo, porque la reina pasa más tiempo fuera que en el nido. En el nido, si trae alimento para unas cuantas larvas, pues es muy poco el tiempo que necesita para alimentarlas. Y si trae un poco de celulosa, va estirando el nido, y también yo tengo controlado que 8 o 10 minutos es lo que tarda en volver a salir al campo. Este es un nido ya de los que ya está prácticamente, estaba cerrado totalmente, ya queda solo el agujero central de 1 centímetro aproximadamente, 1 centímetro o 1,2, y ya tenía huevos en todos, y estas dos pupas, las larvas, cuando llegan a un estadio de evolución, forman la crisálida, donde se termina de madurar el adulto para emerger. Vemos que los 2 primeros huevos que puso ya están adultos, este estaría empezando a cerrarlo, y luego van escalonadamente, se ve que la edad no es de todos igual porque fue haciendo las celdillas según fue creciendo el nido, ¿no? Este creo que era un vídeo, lo vamos a ver. Bueno, nada, ahí está la reina, un nido hecho en un tendejón que tenía las chapas de cristal. En las vigas centrales del soporte ese estaba el nido, y después de quitarlo, pues bueno, vemos un poco que estaba la reina muerta, o sea, todavía se movía, pero muriendo, y las larvas perfectamente hábiles. Eso era el nido embrionario que decíamos que es el que hace la reina sola. Fijaros que ahí tenía unas 30 celdillas, que iban a ser unas 30 obreras que iban a poder ayudar a la reina a continuación. En estas zonas
son nidos que estuvieron en su fase embrionaria como aquel que vimos y continuaron ampliándolo. Por eso tienen esa forma más irregular. Continúan ampliando hacia los laterales y este es lo que llamamos ya un nido primario. Y suelen tener, este tendría unos 20 centímetros, no era muy grande, este era mayor. Y a partir de aquí es cuando ya empiezan a hacer el nido secundario. Estos estaban en un porche y este en el marco de la puerta de una vivienda de gente que solo vienen en verano. Entonces, aquí habría unas 150 obreras y este tendría unas 200 y pico, 220, 230 obreras. Son nidos ya peligrosos porque en el momento que te acercas ya hay algunas de las que están trabajando por aquí, las que están por arriba no se preocupan de cambiar, pero hay algunas que están en alerta, sobre todo la que está a la entrada del nido, y estas pues en el momento que las molestas un poco, pues se tiran a ti y en el momento que la primera suelta la carga de veneno ya se avisan y te persiguen en condiciones. La eliminación de los otros nidos no supone un riesgo grave porque están relativamente accesibles, se puede inyectar directamente algún tipo de veneno por el agujero y se pueden perfectamente quitar, porque es solamente una, es la reina y generalmente trata de huir por el riesgo que tiene. Sin embargo, estos ya es un poco peligroso. Aquí ya hay que recurrir a estar bien tapado porque en cualquier momento pues salen y salen muchas, es necesario estar tapado y actuar con rapidez. Luego hay un tema importante y que no se hace siempre porque es costoso, por el motivo que sea, que es que estos nidos es importante eliminarlos de noche. Porque en estos nidos, si ya tienen empezado, por ejemplo este grande, es muy probable que ya tenga iniciado el nido secundario en otro sitio y durante el día la reina va al otro nido a poner. Y como todavía el otro lo están desarrollando y los huevos tardan un tiempo en poder generar alimento, ese néctar, o sea, esa papilla tipo a la jalea real que segregan las larvas que alimentan a la reina, pues ella vuelve a dormir y alimentarse al nido primario, primario, cuando ya tienen iniciado el nido secundario. Si tú lo quitas al mediodía y está la reina en el otro nido, pues evidentemente le quitaste toda la población que tenía aquí, pero la reina se queda en el otro y continúa. Y lo único que hiciste fue retrasar el ciclo, pero no eliminaste el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos nidos sería conveniente quitarlos de noche para garantizar que esté la reina dentro. ¿Qué ocurre? ¿Tiene que ser siempre muy de noche? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no va a marchar la reina en cuanto amanece al otro nido a poner, porque tampoco tendría mucho más que hacer allí. Seguramente marche hacia el mediodía a buscar, cuando la temperatura es buena, las celdillas nuevas que le hayan hecho, pone sus huevos, estará un tiempo por allí marcando el nido con su feromona real para que continúe un poco el ciclo y sepan que tienen una jerarquía y vuelve al otro nido. Tampoco va a volver de noche, va a volver pues al atardecer, a lo mejor está 3 horas, 4 horas, no lo sabemos. Siempre decimos que en esto no hay unas matemáticas, pero sí que sabemos que es un riesgo el quitarlos al mediodía o hasta las 4, a las 5 o las 6 de la tarde, porque estos nidos ya son a partir de ahora y ahora pues ya hasta las 9:30 o 10 de la noche hay luz. Entonces yo recomiendo que si se quitan, o sea, a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde y si no ya de noche. Eso sería importante y en muchos protocolos así se dice y se recomienda. Luego no ocurre siempre, porque bueno, cuando contratas empresas o cuando dependes de otros sectores que se dedican a la eliminación de nidos, pues los horarios que tienen pues son los horarios normales, ¿no? Y este es para que veáis un poco que los sitios que ocupan pueden ser cualquier espacio que tengan hueco. Aquí iniciaron, en esta fisura, iniciaron un nido embrionario, la reina sola tiene todo este hueco, media bovedilla, porque sabemos que tienen un tabique intermedio las bovedillas, y desarrolló el nido primario. Aquí tenía unas 120 obreras trabajando ya y bueno, son nidos que son peligrosos porque como vemos, esto fue una persona que estaba desbrozando
la parte de atrás del cierre de su casa, que ni siquiera era su finca, pero que le salieron, y como cuando vas con la desbrozadora, pues bueno, llevas careta, llevas un buzo porque era matorral y siempre te pinchas, pues bueno, dejó la máquina y marchó, y al final pues no tuvo ningún percance, pero son los nidos que más percances ocasionan, sobre todo cuando están en el suelo y se va con la desbrozadora. Las vibraciones que emiten y que no las llegamos a ver porque vamos ocupados a lo nuestro y con la careta puesta, y cuando te das cuenta tienes un montón de ellas encima tuyo. Los nidos secundarios ya vemos que pueden ser muy variados. Aquí en Asturias y bueno, en el resto de la cornisa también tenemos un problema fundamental pues en septiembre, octubre, cuando llega la recogida de la manzana, porque son zonas que utilizan mucho las pomaradas, aunque también utilizan otros frutales, pero en las pomaradas, que suele haber una cierta espesura, son relativamente de un tamaño importante las plantaciones para que bueno, sea productivo, y ellas pues desde primavera, que tienen el néctar por ahí, que seguramente estuvieron recogiendo alimento, pues reconocen el sitio y hacen el nido, y luego en el otoño cuando vamos a recoger la fruta, ahora ya nosotros siempre recomendamos, igual que cuando se va a desbrozar, pues que se revisen las zonas donde vas a trabajar a partir de esta fecha, que ya tenemos nidos primarios con 100 y pico obreras y que ya empiezan a ser peligrosos. Pero en la medida que avanza el verano, ya van desarrollando un nido cada vez mayor, y como vemos aquí son de un tamaño considerable algunos. Aquí en la parte alta del roble pues tenemos uno. Estamos viendo que ya tiene muy poca hoja el roble, esto es ya final del otoño y se ve perfectamente, pero este nido pasa desapercibido todo el periodo de desarrollo, y seguramente ya hayan salido las primeras reinas, porque cuando los robles pierden la hoja ya estamos en octubre o más. Y entonces ya el encontrar estos nidos, pues bueno, no soluciona mucho el problema, porque si ya soltaron las reinas o parte de ellas para el año siguiente, pues el problema lo vamos a tener seguro. Este estaba en un manzano también, otro nido bastante grande de tamaño. Bueno, no, era un vídeo, pero no se mueve, pasamos ya. Y ahora vamos a ver un poco el avispón europeo. Los nidos se diferencian, igual que decíamos antes, que diferenciamos perfectamente al adulto, al individuo, también se diferencian los nidos. Por eso es importante, ya desde un principio que entró esta especie, una de las cosas que todos nos molestamos en explicar mucho, que este avispón lleva mucho tiempo antes que nosotros aquí y que nunca nos causó graves problemas, y necesitamos que continúe estando aquí. Las especies están por algo, y estas son importantes depredadores de otros parásitos y que nos colaboran en... Hoy se habla mucho de todo el tema de la colaboración de los insectos en la eliminación de otras plagas. Entonces, si siempre estuvieron y nunca fueron un problema, no tenemos por qué eliminarlos hoy ni capturarlos en las trampas. Por eso luego hablaremos de cómo hacerlas para no causar daño a esta especie, ni quitar sus nidos. Hombre, evidentemente, cuando tenemos uno en un sitio habitado, lógicamente no vas a correr el riesgo, porque aunque son menos agresivas que la velutina, pues también tienen su veneno y que lo utilizan para defender su nido, ¿no? Aquí está recogiendo resinas en los eucaliptales, aparte del riesgo que tenemos cuando vas a tirar árboles altos que muchas veces no ves si hay un nido. El otro problema que se puede dar a los trabajadores forestales es que en el momento que los árboles empiezan a exudar estas resinas por aquí, aparecen todo tipo de avispas. Esta resina la utilizan ellas, entre otras cosas tiene azúcares, pero también cogen estas zonas más rotas para utilizar la celulosa para los nidos. Entonces vemos perfectamente que es una avispa con unos colores muy atractivos, color caoba, mucho amarillo, tanto en la cara como en el abdomen. Y los nidos
siempre los hacen a cubierto, desde el principio, desde el nido embrionario hasta el nido final, siempre los hacen en sitios perfectamente protegidos. En este caso, los de Villaviciosa lo conocerán perfectamente, ya que estamos en Villaviciosa, es el Parque de la Barquerina, a la orilla del río, 2 árboles que por el roce o por lo que sea, aquí tienen un hueco, y este nido estuvo todo el periodo de evolución. Yo lo conocí al principio cuando todavía no se veía esta parte, que es la parte que cierra el hueco. Por aquí se ve una avispa, y no molestó absolutamente a nadie. Aquí, como a 6 o 7 metros, hay una pista que se pasa caminando o haciendo footing o lo que sea, y no molestó a nadie. Es más, cuando yo lo vi, había un palo de los chiquillos, seguramente las veían por ahí entrar y anduvieron ahí molestando un poco y dejaron el palo y marcharon, pero no causaron ningún daño, ¿no?, que podría haber ocurrido. Estos son otros de diferentes años en una caseta, en un observatorio que se hizo en un castillete, una mina, ahí en Cabranes. Esto fue hace unos 14 o 15 años. Y unos años después, en el mismo sitio aparecieron estos dos. Estos 2 nidos seguramente, y se ven los nidos embrionarios, lo que hizo la reina inicialmente, y sin marchar de la zona hicieron los secundarios. Como vemos, la forma no es tampoco la misma, son mucho más alargados y van terminando más en pico, mientras los de velutina son más esféricos hacia la parte de abajo y más en pico arriba, ¿no? Pero lo que más los distingue es la entrada. Al ser siempre hechos en zonas protegidas, la entrada la tienen por abajo y mucho más grande. Los de velutina vimos que los tienen como de 2 centímetros como mucho, a la mitad de la panza, aproximadamente en el eje del nido y orientados al sur. Y estos los tienen abajo. Este también lo tiene aquí, se ve menos el diámetro, pero es esta zona de la parte inferior del nido es la entrada. En esto se ve claramente, se ven hasta los panales. Entonces, la diferencia tanto del individuo como de los nidos se sabe perfectamente. En cuanto se observan un poco, se ve que no son de velutina. Y ahora vamos a ver un poco los daños que ocasionan. El daño, evidentemente, en la apicultura es conocido porque, como siempre, pues son los primeros que detectan el problema y los que primero sufren los daños. Inicialmente, pues se ven algunas volando por el frente de las colmenas, y si intentan posarse en la piquera, como hacen aquí, pues lo que hacen las abejas es agruparse e impedirles un poco el paso. ¿Qué ocurre? Que esto ocurre al principio del ciclo cuando hay muy pocas velutinas, pero cuando hay ya un ataque masivo de velutinas y van cazando a las que vienen de afuera, porque cazan en vuelo, tienen un sistema muy elaborado de caza, esperan a las que vienen de afuera, que generalmente vienen más cansadas, con polen o con néctar, y vienen casi de frente y más despacio y las capturan en vuelo. Cuando van debilitando a la colonia, ya terminan entrando dentro, y aquí ya pueden encontrar el alimento dulce para ellas, los azúcares de la miel y la proteína, porque las abejas tendrán algunas larvas o hay abejas todavía en estado debilitado y terminan pues teniendo los 2 alimentos para ellas y para la cría. Este es el problema fundamental que ocasionan en la apicultura. La colmena, desde el principio que hay un ataque ya un poco continuado, no salen a pecorear porque saben que, uno, tienen que defender la entrada, y otro, que si vienen en vuelo las capturan. Con lo cual la colonia se debilita más por falta de entrada de néctar, porque en el momento que no hay néctar y polen, la reina deja de poner, y en un mes, pues que ya hayan nacido todas las larvas que tenía, pues si no tienen alimento se van muriendo. Con lo cual los daños en la apicultura son considerables. Y por más que buscamos métodos, que tenemos ya muchos, desde los trampeos que se hacen en primavera, o sea, los apicultores siempre fuimos los que más nos organizamos con este problema, trampeos en toda la zona de 1 kilómetro alrededor del colmenar para evitar que las reinas se asienten en la zona. Después, trampeos en el propio colmenar, cuando ya empieza a haber ataque,
y luego los otros sistemas que se fueron perfeccionando de protección, que son este tipo de arpas eléctricas, donde ellas, mientras están cazando en vuelo, como decimos, pues se electrocutan. Cuando viene una abeja que hace un poco de quiebro, pues cuando van a intentar cogerlas, chocan contra las arpas y quedan electrocutadas. Las abejas pasan. Aquí el sistema es que tiene unos 18 o 20 milímetros entre los hilos, hay que tocar los dos hilos para que dé la corriente, las abejas pasan, aunque toquen con un ala, con la otra no llegan, y las velutinas pegan y quedan electrocutadas. Con lo cual, bueno, protegen. Lo que ocurre es que son animales muy inteligentes y estamos viendo que llega un momento que saben que está ese elemento ahí, posiblemente tengan la capacidad de detectar la carga eléctrica y llegan a unos 5 centímetros, están volando por todo el frente hasta unos 5 centímetros de la colmena. Hay veces que pasan o bien por debajo o bien por el lateral, dan la vuelta por atrás y vuelven a la otra colmena. O sea que se sabe que detectan estos mecanismos eléctricos, pero son lo que tenemos en este momento. Aunque se estén utilizando otro tipo de métodos menos justificables, como envenenamientos masivos de los nidos, en base a envenenar obreras que en teoría, se dice que van al nido, lo cierto es que no hay certeza de que eso sea eficaz y que además, entre otras cosas, está prohibido terminantemente envenenar individuos y dejarlos en libertad para que vayan al nido, porque se sabe que no siempre llegan al nido y eso puede ocasionar daños a otras especies como pueden ser aves o mustélidos. Cualquier tipo de animal que se alimente de insectos puede ser envenenado inconscientemente. Los otros daños que ocasiona son a la fruta, son daños que se ven perfectamente cuando llega agosto, septiembre, depende de qué frutas, pues vemos que las frutas blandas, sobre todo, ciruelas, cerezas, uvas, son las primeras que rompen fácilmente. Vemos qué potencia de mandíbula, cómo rompe la fruta. Esto posiblemente esté empezado ya por pájaros. Eso no quiere decir que todas ellas vayan mordiendo esto, pero en fruta más blanda que no sea la manzana, pues la pera sí, y algunos tipos de manzana más blandas también. Pero vemos aquí un racimo de uvas que hay una serie de velutinas por aquí comiendo y esto ya es una pérdida considerable. O sea, las pérdidas en la fruticultura no se están considerando suficientemente. Aquí en Asturias los arándanos están siendo un daño muy importante el que están causando. Y de momento yo creo que habría que empezar a tenerlo más en cuenta, que aquí no tenemos estas plantaciones, salvo en Cangas de Narcea, que hay viñedos o ibias, pero no hay este tipo de plantaciones. Pero imaginaros en plantaciones de este tipo que el daño que ocasionan no son ya estas que deterioraron. El problema es que si son uvas de mesa y tienes 3 o 4 uvas dañadas, pues ya no puedes poner ese racimo a precio normal a la venta, porque ya tienes que quitar granos, ya lleva más mano de obra, lleva problemas de coste económico importantes. Pero si son para vino, peor, porque estas uvas en el momento que están ya mordidas de unos días, empieza a haber una fermentación, empieza a haber entrada de bacterias y esto si va a un vino te lo puede deteriorar, con lo cual los daños que ocasiona en la producción agrícola, frutícola y luego la vitivinícola o cualquiera de estas, pues son importantes, ya digo, aunque no estén todavía lo suficientemente considerados. Aquí vemos en arándano ocurre lo mismo, pues se alimentan de los arándanos, unos los muerden un poco, si ven que todavía no están suficientemente maduros, pasan al siguiente, si está maduro se lo comen, dejan casi la piel nada más y así van deteriorando los racimos, con lo cual entre lo que te deterioran y el trabajo que te ocasionan, aparte de los posibles daños personales en cualquier tipo de fruta, tú vas a recoger, esto se recoge de forma manual porque no todos maduran a la vez y puede haber velutinas, incluso puede haber nidos porque tanto los viñedos como
como los arándanos son plantas muy proclives a que puedan desarrollar un nido en su interior y ocasionar daños a los trabajadores. Otros daños que todavía se valoran menos, todavía están menos valorados, aunque bueno, nosotros llevamos años hablando del tema y ya se empieza en las documentaciones a aparecer, porque es importante primero que se consideren, luego que aparezcan en la documentación y luego que se tomen las medidas oportunas de poder, digamos, poner freno a esta evolución de especies tan dañinas, ¿no? Los daños medioambientales inicialmente sí se alimentan no solo de la abeja de la miel, se alimentan de todo tipo de insectos. Y hay insectos como este que vemos aquí, que es un díptero, es una mosca. Son moscas que este tipo de moscas están consideradas muy importantes en la polinización, pues estamos en primer lugar sufriendo una pérdida de polinizadores importante que va a causar a corto, a medio o más largo plazo, pero lo va a causar una falta de polinizadores en el campo y, por tanto, de calidad en la fructificación o de pérdida de fructificación. Esta es una flor grande de un platanero. Generalmente en esta flor liban mucho, por aquí hay plataneros que aunque no den producción, este tipo de cápsulas grandes como un balón de rubí donde se desarrolla la flor, pues ellas aquí tienen dos vías de alimento, una al néctar y como vemos algunos chinches de estos dentro de las flores que también se alimentan de néctar, pues hay chinches y encuentran alimento para ellas y a la vez pues proteína para la cría. Pero toda esta pérdida de biodiversidad, tanto de abejas como de dípteros, como de chinches, como cualquier tipo de insecto, a la vez compite con el alimento de otras especies como son los pájaros. Entonces, especies como pueden ser los pájaros pueden tener dos vías de pérdida de diversidad. Por un lado, el alimento que puede escasear y por otro lado, que las avispas, que son unas depredadoras como decíamos antes, importantes, los pájaros así que están todavía sin plumar, pues los comen sin ningún problema. Aquí se vienen 2 o 3 avispas y en un día dejan el esqueleto solamente. Entonces hay una pérdida importante de, de biodiversidad que no se valora sustancialmente. Aquí, aunque sea una foto desagradable, es importante saber que cualquier tipo de animal en el campo que tenga una herida va a tener avispas a la sangre o a la carne. Aquí cortan trozos de carne y se los llevan al nido. Entonces, aparte de que esta herida, bueno, es un poco escandalosa si queremos, aunque fuera una herida más pequeña y tiene unas cuantas velutinas, pueden, como decimos, que son carroñeras y andan de una carroña en otra, pueden a la vez transportar enfermedades y transmitir enfermedades a otras especies domésticas. En este vídeo, no sé si se verá porque estamos teniendo problemas para pasar los vídeos, esto es una colmena que murió y por el invierno y anidaron los ratones y hay velutinas que se cargan a los ratones. No se ven los vídeos, es una pena. Ya le estoy dando varias veces, pero no arranca. No tenemos suficiente potencia para mover las imágenes. Pero bueno, que sepamos que las velutinas cuando buscan proteína, pues se alimentan de todo tipo de proteína. En la zona costera es fácil verlas. En las zonas de los puertos, si hay restos de pescado, cuando vienen los pescadores, pues es fácil verlas en la carroña. Y en el campo, pues todo tipo de animales muertos les va perfectamente. Esto es una imagen un poco idílica del campo, yo digo asturiano, pero hay que tener en cuenta que toda la cornisa cantábrica es muy parecida y este campo idílico, pues hay que tener en cuenta que va a cambiar, se está modificando de forma importante, aunque no lo estemos viendo. Una cosa que decimos, aparte de una herida de un animal, hay que tener en cuenta que en Asturias el ganado de montaña, que a partir de estas fechas sube al monte ya a pastar libremente, si una vaca o un caballo o una oveja está preñada y va a parir en el campo, la placenta y todos los fluidos de la placenta pues les atraen.
Entonces esto puede ocurrir que la vaca pues se asuste, abandona el ternero, el ombligo va a estar unos cuantos días húmedo y con olor que a las velutinas las atrae, y también tenemos algunas grabaciones en las zonas más de cuadra de ganado de leche, vacas así que salen al entorno de las cuadras a pastar, cuando están un poco apuradas y ya los pezones de las ubres empiezan a segregar un poco de leche, hay que tener en cuenta que la leche también tiene, la lactosa es una especie de azúcar y también las atrae. Tenemos algunos vídeos alrededor de las ubres de las vacas. Entonces, todo este paraíso idílico que refleja esta foto, pues ya está empezando a dejar de serlo. Hay problemas que están ahí, hay problemas que no siempre se ven, pero que en muchos casos ya están perfectamente documentados. Entonces, vamos a avanzar otro paso para ver un poco cómo podemos tratar de minimizar el avance de la especie, aunque ya vemos que en la mayoría de los casos ya está muy extendida, pero aún así tenemos que continuar tratando de frenarla. Los métodos, como hablábamos un poco cuando hablábamos del ciclo, el trampeo de primavera de reinas, que dura desde mitad de febrero hasta últimos de mayo, incluso junio, pues es una época en donde cada reina que capturemos es un potencial nido menos. Y digo un potencial porque no todas las que nacen en el otoño salen de la hibernada, y no todas las que salen de la hibernada van a ser capaces de desarrollar un nido capaz de volver a generar reinas para el año siguiente. Pero como sabemos que el volumen de reinas que salen de un nido es muy grande, aunque nos quedemos con un porcentaje pequeño, sería muy importante el daño que causarían en esa zona. Entonces, por una parte, tenemos trampas como las que se están viendo en estas imágenes, que son auténticos desastres medioambientales. Porque estas trampas, sobre todo estas que tienen esta forma de fiambrera, en estas tenemos algunos vídeos que hay pájaros. Tienen un agujero de 3 centímetros y demás, algunas de ellas de más de 3 centímetros. En el centro, por abajo, entran por abajo, cuando están alimentadas y tratan de salir hacia la luz por arriba, pues no pueden salir, no saben salir, pero cuando ya hay un número de insectos, los otros animales, sobre todo los pájaros insectívoros como carboneros y petirrojos y de todo, pues detectan que ahí hay insectos y también entran a la trampa y les ocurre lo mismo, no saben salir. Estas son un poco menos agresivas, pero tienen un diámetro, tienen dos agujeros aquí en la tapa, uno por aquí, otro por el otro lado, de 14 milímetros. Eso supone que, aunque sean muy eficaces, también lo son estas cazando velutinas, lo cierto es que hay que contar todo lo otro que entra. Aquí todas las mariposas, toda la vespa-crabro, sin contar ya los posibles pájaros que puedan entrar, todo tipo de insectos entra en estas trampas. Todos los que se alimentan de azúcares, y a posteriori, como en la mayoría de los casos las trampas como esta se ve, llevan muchos días colocadas en la naturaleza, llega un momento que los olores a carroña ya no solo atraen a depredadores como velutinas, sino que hay otros insectos que son insectos necrófagos que se alimentan de cadáveres y van también a los cadáveres de otros insectos, ya sean velutinas, moscas y de todo que hay aquí. Entonces, a partir de una serie de fechas, no solamente caen los que se alimentan de azúcares, sino que caen también los que se alimentan de carroña. Entonces, esto, con lo que sabemos hoy, con las posibilidades que tenemos de fabricar o de exigir que se hagan trampas con unos tamaños adecuados de entrada, ya reducimos la posibilidad de que entren otros insectos. Aquí tenemos dos tipos. A lo largo de estos últimos años fuimos buscando la forma de perfeccionar un poco y causar lo menos daño posible a otros insectos. Siempre va a haber daños colaterales, pero hay que tratar de que sean los menos posibles. En este modelo, que siempre empezamos haciendo las trampas con botellas, reutilizar botellas, al principio se cortaban a la mitad por aquí o la parte de arriba, se le daba la vuelta al embudo y quedaba un embudo, se tapaba con otra botella cortada a lo largo, haciendo como una teja para que no entre el agua, y sin tapón pues teníamos
unas trampas que son eficaces en cuanto a que el aroma, en cuanto sale, atrae a los insectos, pero cuando entraban no saben salir porque vienen por las paredes y el embudo queda en el centro y no les dejaba salir. ¿Qué ocurre? Que eso era imitando las trampas anteriores que decíamos que no son para nada selectivas. Y fuimos modificando, primero reduciendo los diámetros de entrada, poniendo tapón, haciendo un agujero de 10 milímetros, y aún así veíamos que seguían entrando insectos que no era conveniente capturar, y fuimos bajando hasta que llegamos a la conclusión de que con 8,5 milímetros entran las velutinas. Estamos hablando de las reinas siempre que hablamos de trampeo, siempre hablamos de captura de reinas. El capturar obreras en cualquier época del año, en primer lugar, está prohibido, salvo en los colmenares, porque evidentemente, como decíamos al principio, los daños que ocasionan en los colmenares hay que tratar de reducirlos y hay que capturar también obreras. Entonces allí van a entrarnos obreras de todo tipo y está autorizado colocar las trampas a lo largo de todo el verano, que es cuando estamos cosechando miel y cuando ellas también tratan de alimentarse más de la proteína de las abejas, ¿no? Entonces, en este momento hay muchas formas de hacer las trampas, pero bueno, nosotros como reutilizamos botellas, que es lo más económico, llegamos a la conclusión de que en un tapón de una botella nos cogen 3 agujeros de 8,5 milímetros, con lo cual aquí reducimos la posibilidad de que la vespa crabro entre, las reinas digo, que las obreras de vespa crabro, el que tenga trampas en un colmenar le van a entrar también, porque van a pasar como con la velutina, que empiezan naciendo de 2,5 centímetros, de menos de 3, y al final terminan entrando también por estos agujeros. Pero siempre y cuando no capturemos a las reinas, el daño que ocasionamos pues no es tan grave como si en el trampeo de primavera, igual que capturamos las reinas de velutina, capturamos también las de crabro, porque eliminamos a la especie. Si estamos tratando de eliminar una porque es exótica, porque es invasora, porque nos causa daños y no es de aquí, pues lógicamente también capturaríamos a la otra y estaríamos haciendo el mismo daño, y eso hay que tratar de corregirlo. Después vemos que quedaban muchos insectos que volaban por aquí y se decidió poner, pues bueno, en principio una cuerda con unos agujeros más pequeños para que puedan salir insectos más pequeños. La cuerda, ¿qué ocurría? Que por capilaridad absorbe el líquido, y teníamos aquí que llegaban las velutinas y chupaban la cuerda y no necesitaban entrar. Entonces se decidió poner pues algo que no absorba el atrayente, el líquido atrayente, y entonces ellas, aunque lleguen aquí, pues al final, como no pueden entrar, terminan entrando por aquí. Esto hay muchas trampas que estamos viendo por ahí que tratan de hacerlo similar, pero si colocas estos agujeros en el lateral, lo que estás haciendo es distraer a las potenciales presas que queremos, reinas de velutina. Si este embudo lo pones entero y llegan aquí, pues también empiezan a dar vueltas porque aquí no pueden entrar y al final se aburren y marchan. ¿Por qué decidimos ponerlo tan cerca uno del otro? Porque la salida de los aromas y la entrada de las velutinas tiene que estar muy próxima. Ya os digo, si la ponemos en este lateral, que hay más espacio, si llega la velutina aquí, se aburre y no puede entrar y marcha. Entonces es importante que las salidas de los insectos pequeños estén próximas a la entrada, porque si ella llega aquí y no puede, el aroma también le va a salir por aquí. Por eso está cortado este embudo por la parte de abajo para que caminando pueda pasar perfectamente allí. Luego en esta campana lleva otros agujeros para que los que vuelan más alto puedan, porque bueno, a veces suben por aquí, se posan encima del tapón, se limpian y suben volando por aquí, y así pueden encontrar la salida, y esto es simplemente para proteger la entrada del agua cuando llueve. Esta es una trampa comercial, yo no conozco ninguna ahora mismo en el mercado que tenga 8,5 de entrada y que tenga agujeros de salida como tiene esta también. Esta es una copia muy similar, es una copia que se hizo de esta nuestra. Inicialmente tenían un embudo, o sea, una placa de esta solamente, vendían la placa con estos son unas cerámicas de arlita, que es una piedra que se utiliza en jardinería, muy porosa, que flota, entonces permite que los insectos se posen aquí,
los insectos que vienen solo a alimentarse, una vez que cogen un poco de azúcar, marchan por aquí. Tiene 4 agujeros bastante grandes, también como estos, sobre 6,5, y tiene otros aquí también imitando los que tenemos aquí. Por lo tanto, en el mercado ahora mismo, ninguna de las trampas comerciales que conozco, que puede haberlas, pero yo de las que conozco, y conozco de todas, francesas, italianas, españolas, de muchos sitios, y no tienen los 8,5 de entrada. En el momento que tienen 12 o 14, que son las más aproximadas, ya entra Vespa crabro. Esto es un tema importante, el saber que la entrada de las trampas no debe superar los 8,5 de milímetros de diámetro. Aquí es una pena, pero no nos lo mueve. Hay unas que aquí se ve una mosca saliendo, en esta hay una avispilla, una Vespula vulgaris, que está también volando aquí, y en teoría deberían verse salir, y en estos vídeos pues no tenemos la posibilidad de verlos. Aquí lo que se observa es que pruebas que hicimos, al principio habíamos hecho agujeros un poco más arriba del líquido, pensando que podían salir por ahí. Nos ocurría lo que os decía, que el aroma que sale por ahí atrae a las avispas, se posan ahí, se despistan, no pueden entrar y marchan. Entonces siempre lo fuimos haciendo aproximado aquí. Aquí teníamos 5 agujeros al principio, pensando que nos iba a ser más rentable en el sentido de que podían salir más insectos. Pues lo fácil es que solo pueda salir de uno en uno, que cuando vienen mojados de líquido suben despacio por la brida, y con que tuviese un agujero solo sería suficiente. Porque no van a subir de 2 en 2 ni de 4 en 4. Entonces, con un agujero y la brida para que puedan subir, tenemos muchas imágenes saliendo por estos agujeros y muchas saliendo por estos. Por tanto, quiere decir que aunque no todos se vayan a salvar, tenemos que hacer lo posible dentro de nuestro conocimiento para poder mejorar los sistemas que estamos utilizando y empezar a exigir a las administraciones públicas, ya que según la normativa los trampeos están prohibidos y solamente se autorizan en casos concretos. Eso hay que recalcarlo muy bien, que todo el mundo coloca trampas de forma indiscriminada, sin ningún criterio, sin autorización, porque lo que hay que decir es que hay que solicitar una autorización, poner una foto geolocalizada de la trampa donde está y comprometerse durante esos meses de periodo de trampeo a enviar la estadística de lo que se captura a una página web que se llama Avisap. Luego al final pondremos unas imágenes para poder hacerlo de forma legal y respetando los periodos que os comentaba, que son entre mitad de febrero y mitad o finales de junio. Más no se puede porque ya no capturamos reinas y estamos capturando otro tipo de insectos sin solucionar el problema. Hay otra cosa que mucha gente hace y es colocar estas trampas en un árbol que tienen con fruta, con la intención de que, bueno, de que no le coman la fruta. Pues bueno, que sepan que eso no sirve absolutamente para nada más que para matar otros insectos beneficiosos. Porque tú, si tienes un árbol con fruta y ellas vienen a los azúcares de la fruta, van a seguir viniendo. Y si pones una o dos o más trampas que se tiene visto por ahí, lo que ocurre es que además de atraerlos, además de atraer a las avispas, la fruta que haya en el árbol también las va a atraer el aroma que sale de la trampa. Y entonces vas a tener más avispas. Con lo cual no solucionas el problema y además estás matando de forma indiscriminada insectos y eso no está autorizado. En esta se observa perfectamente que hay una mariposa que no va a poder entrar de ninguna de las formas, pero ella liba, ella como por aquí por la brida subió algún insecto que está empapado de atrayente, siempre deja restos de azúcares por la salida y la mariposa llega con la espiritrompa esa larga que tienen, llega hasta aquí igual y está chupando todo el interior de la botella, con lo cual se sigue alimentando y no puede entrar, no causamos daños, ¿no? Y aquí hay un esquema de lo que proponemos de trampas caseras. Hay muchas trampas caseras. La mayor parte de la gente está aprendiendo de vídeos que hay por ahí colgados en YouTube de todo tipo, y simplemente coges un soldador, le haces un par de agujeros aquí y ya coges velutinas, pues claro, y todo lo demás. Y el diámetro del soldador, que es de 10 milímetros aproximadamente,
pues ya automáticamente ya te entra de todo. Y efectivamente capturan, todas las trampas capturan. Tú pones un bol del tipo que sea, una ensaladera encima de una mesa en un jardín y vas a coger velutinas. Claro, dejas el bote de cerveza, estás tomando algo en una cafetería en una ciudad y se te posan las velutinas en el bote de cerveza o en el mosto o en el zumo de no sé qué. Pues claro, sirve de trampa, pero eso no nos soluciona el problema y estamos causando daños a otras especies que no queremos causar daños. Nosotros seguramente esto no sea la solución final, pero sí sabemos que esto evita muchas muertes. Por tanto, tenemos que recomendar lo poco que sabemos. Ya digo que no somos ni científicos ni somos inventores de nada, simplemente tratamos de mejorar los métodos que se están utilizando por miles y de forma indiscriminada. Entonces eso, de alguna manera, hay que ponerle coto. Aquí se ve un poco lo que os decía de que para poder hacer un trampeo legal y autorizado hay que en esta página web, bueno, hay página web, hay un WhatsApp, porque todo esto sirve tanto para la solicitud de autorización, para la geolocalización de la trampa, para entrar a reportar los datos quincenalmente de lo que capturaste, como para este periodo donde empiezan a aparecer los nidos, para avisar dónde hay uno, hacerle una foto, geolocalizarlo y mandarlo a esta página para que puedan venir a retirarlo. Entonces, en esta imagen lo que tratamos es de dar una fórmula que funciona bien y que no es costosa ni difícil de hacer, pero sí que requiere tener un poco de precauciones a la hora de hacerlo. Aquí tenemos unas cantidades que, bueno, se pueden aumentar proporcionalmente, simplemente lleva agua, azúcar y levadura. Con esto es suficiente para hacer un atrayente muy eficaz, porque como decíamos, ellas van a las flores a por néctar, y el néctar, todos sabemos, sobre todo los que trabajamos con abejas, que el néctar de las flores es un porcentaje de azúcares y mayoritariamente agua. Eso supone, el alimento de ellas es simplemente los azúcares. Aquí tenemos el agua, lo disolvemos el azúcar y le añadimos la levadura. ¿Y por qué tenemos que añadir levadura si ellas no comen levadura? Pues el tema es muy fácil de entender si sabemos que las abejas no entran en ningún sitio que haya alcohol, no se alimentan con nada que esté fermentado o que tenga alcohol. Por tanto, el azúcar, que mucha gente cree que simplemente, o sea, la levadura, simplemente creen bueno, que atrae a las abejas, o sea, a las avispas, no es un atrayente, es un elemento que lo que hace es que este agua y azúcar, que nosotros lo que hicimos fue elaborar un mosto, los mostos de vino, de sidra, de cerveza, se componen de agua y azúcares, y levaduras, que son las que hacen que fermente y transforme los azúcares en alcohol. Entonces aquí lo que tenemos es un mosto muy básico, muy elemental, que no valdría para hacer una bebida alcohólica porque no sería agradable, pero que al añadir la levadura va a fermentar espaciado en el tiempo y va a estar proporcionando alcohol al atrayente para que no entren las abejas. Los otros métodos que hacíamos y que siguen haciéndose funcionan perfectamente, pero son, por un lado, más costosos de hacer, dan más trabajo y se deterioran primero. Porque si hacemos como hicimos hasta hace poco, pues zumos del tipo que sea, siempre hay quien dice, a mí me va mejor este, a mí el otro, zumo de arándanos, zumo de naranja, zumo de piña. Bueno, los zumos todos. Si los hicimos hasta con trinaranjos, por decir una marca, que fijaros lo que son, azúcares industriales con gases y no sé qué. Bueno, pues a ese tipo de mosto que lleva azúcar se le añade la cerveza porque lleva un poco de levadura también. Las cervezas que son naturales, sobre todo, siempre llevan todavía fermentos de ese pozo que tienen al final. Son restos de levaduras que pueden ayudar un poco a la fermentación de esos azúcares que tiene el mosto. Pero para poder utilizarlo directamente se le añadía vino blanco o cualquier tipo de alcohol barato. O sea, hay quien empezó también con el cuento de que si, bueno, si vermú, que si whisky, que si no sé qué.
Sencillamente es que el alcohol aleja a las abejas. Por tanto, no es que le guste más a la velutina un tipo de alcohol u otro, es simplemente que el alcohol aleja a las abejas. Por lo tanto, ya nos hace un producto selectivo. En teoría, ni la abeja doméstica, ni los abejorros, ni las pequeñas abejas solitarias, ni nada de eso entra en las trampas si está bien hecho el atrayente. ¿Qué ocurre con esos atrayentes hechos con mostos? Pues en primer lugar, que, que se degradan más rápido, porque al llevar zumos, pues se degradan más rápido. Y se recomienda echar una cucharada de vinagre, que para un poco, frena un poco la degradación. Y se mandaba también poner una gota de detergente de lavavajillas o algo similar, porque ya veis que cuando hay grasa en los cacharros que vas a fregar, pones una gota y la grasa se separa. Para que no se forme esa cutícula en la parte superior del atrayente y pueda salir el aroma mejor, porque si no, esa cutícula lo que hace es frenar la salida del atrayente. Entonces, todo ese problema de buscar un zumo, buscar una cerveza, buscar un alcohol, un vino, lo que sea, y buscar el vinagre, buscar el detergente, pues lleva mucho más coste y más trabajo. Y se degradan primero, aún así. Sin embargo, este tarda más en degradarse. Y el alcohol en este atrayente lo que hace es que va evolucionando poco a poco, por eso dura más tiempo. Durante 10 o 15 días sin ningún problema, claro, todo esto va a depender del tiempo que esté expuesto al sol. No es lo mismo tener una semana de sol y de temperatura de 20 grados, porque si estamos empezando a hacer estos atrayentes y colocando las trampas a mitad de febrero, va a haber muchos días que tengamos pues temperaturas de 10, 12 grados y tarda más en fermentar y luego también nos dura más tiempo el atrayente. Si están expuestas al sol todo el día y nos viene una semana completa de temperaturas de 20 grados, se van a degradar más fácil y van a perder el alcohol más rápido. Y eso nos obliga a estar más pendientes porque en el momento que veamos que ya nos entró una abeja o un abejorro o lo que sea, es que el atrayente se está degradando y hay que cambiarlo. Si no, sistemáticamente, si lo cambiamos, yo siempre recomiendo 10 días como mucho. Los 15 días para mí son muchos días, porque si queremos que las trampas sean efectivas, tienen que ser colocadas en zonas soleadas. Entonces, nosotros recomendamos esto por la facilidad de hacerlo y por su efectividad. Entonces, bueno, eso creo que está bastante claro, ¿no? Luego, la parte de la eliminación de los nidos. Como os decía, los nidos embrionarios, que vemos que tienen un tamaño pues como una pelota de tenis, algunos desarrollan un poco más o un poco menos, o en algunas fases que tienen considerado continuar desarrollando el nido primario, pues ya van añadiendo por aquí más envoltorio y este de la zona de aquí lo van abriendo para poder aumentar el número de cildillas, ¿no? Entonces veis que este hombre, aparte de ir bien protegido, porque aunque solo haya una reina, a lo mejor ya hay 2 o 3 obreras, no lo sabemos, pues este hombre supongo que lo va a quitar tal cual está. No vemos que tenga un insecticida ni nada, por lo tanto, lo que va a hacer será arrastrarlo y ponerle la tapa. Pero hay que certificar muy bien de lo que os decía antes. La reina cuando viene y se va a meter a alimentar a las larvas, aunque sea durante el día, va a echar un tiempo que nos permite pues hacer esa maniobra rápida. Si no, habría que coger un insecticida que fuera, echarlo y matar a la reina, porque si no, si tienes riesgo de que se te escape, está en una zona curva, tú aquí arrastras este recipiente por aquí y a lo mejor al romper el nido de la parte de arriba se te escapa. Entonces es conveniente. Bueno, yo tengo otros métodos, cortamos una botella de agua, por ejemplo, la cortamos también más larga y yo lo que hago es echar el insecticida 2 o 3 chorros en la botella aquí abajo y como queda un gas flotando, lo arrimo, pero siempre si está, por ejemplo, algunos que quitamos en las uralitas, que tienen esta forma también redondeada, pues sencillamente a la botella le haces aquí la forma de la uralita y arrima y cierra todo. Tú le vas haciendo primero la adaptación
y cuando lo tienes preparado esperas a que venga la reina, echas ahí al fondo un par de chirotazos de insecticida, lo arrimas, ella cuando nota el aroma, que lo nota rápidamente, trata de marchar y cae ya en la botella. Y ahí ya, como generalmente el insecticida este, aunque sea en spray así expandido, licúa y termina cayendo en el fondo, es muy difícil que se escape ni una. Hay otras formas. Ahora yo, por ejemplo, en estos nidos utilizo un spray que las congela, porque recomendamos en sitios donde no molesten, si dejamos el nido, como decíamos antes, hay muchas reinas que pierden el nido por el motivo que sea, cualquier circunstancia le pudo haber hecho perder el nido y tiene que empezar otra vez un nuevo ciclo. Ellas detectan por las feromonas, por el aroma, incluso se pegan a veces por un mismo nido. Pues si matamos la reina sin deteriorar el nido, sobre todo sin echarle ningún producto que huela, cualquier insecticida, inutilizaría el nido ya de por sí. Si tú pegas un pequeño chiscazo por el agujero, la reina queda congelada, la sacas con unas pinzas y dejas el nido. Y en poco tiempo, pues hay casos que se dan que se ocupan 3 o 4 reinas en el mismo nido, se capturan. Entonces estos se quitan muy fácil, pero bueno, si lo que pretendemos es quitarlo rápidamente, ser eficaces y no dejarlo ahí, pues lo que os digo, una botella de cristal cortada que se ajuste, si hay a veces que están un poco, que hace una esquina, pues tienes que hacer la forma para que al momento de quitarlo, no, o de arrimar la botella, que cierre lo más hermético posible. Tampoco tiene por qué ser matemático, porque ellas hasta 8 o 9 milímetros no salen. Entonces echamos el líquido aquí, como decimos, y lo quitamos sin ningún problema. Los otros nidos, ya os decía antes, cuando son nidos ya primarios, que pueden tener unas 200 avispas, estos ya hay que avisar a los profesionales porque puede ocurrir cualquier percance. Ya hay que trabajar con más rapidez, hay que echar bastante biocida por el agujero, esperar a que estén dentro, porque esto ahora mismo, pues hay un montón de ellas ya en el nido fuera, porque ya metimos ruido, pusimos la escalera, no sé qué, y si esperas un poco y están la mayoría dentro, pues si echas el insecticida, ellas mismas taponan el agujero con el cuerpo intentando salir, porque no mueren de repente, van cayendo en la zona de la entrada y queda tapado por ellas mismas. Si echas 2 o 3 veces, incluso algunos spray que tienen un tubín que puedes perforar por un lateral el nido sin romperlo, meter el tubín y echar más insecticida y en un par de minutos están muertas. Entonces ya puedes retirarlo con una bolsa de plástico, la espátula, lo que sea. Y luego sí, van a venir, si se está quitando, que yo no recomendaba esto, como decíamos antes, por el día, pues van a estar viniendo avispas de las que están trabajando en el exterior y van a estar llegando periódicamente por aquí y va a haber, si es una casa habitada, va a haber una molestia, incluso si son muchas, como ocurre con nidos mayores, pueden empezar por otra zona a hacer un nido que evidentemente no va a ser viable si no tienen reina, pero que va a ocasionar las mismas molestias o correr los mismos riesgos o más porque están irritadas, ¿no? Entonces conviene, bueno, chiscar bien la zona y dejar una trampa colgada para que puedan meterse si se hace en una hora que para mí yo no la considero prudente. Y luego vienen los nidos grandes, que estos evidentemente ya son de auténtico problema y hay infinidad de métodos. En zonas donde se llegue con un camión y una escalera, pues mira, perfecto, pero en la mayoría de los casos no van a estar en situaciones tan fáciles de eliminar y a lo largo del tiempo pues ya se fueron buscando métodos para poder eliminarlos, ¿no? Inicialmente, pues lo que se fue utilizando son unas pértigas extensibles con unas tienen un adaptador para el spray arriba y con una cuerda se tira de un mecanismo que abre el spray e inyectas el nido en varias zonas, un bote entero de spray de esos. Eso es un trabajo bastante delicado, pero además digamos que es un problema que en los protocolos iniciales se decía que a los 3 días se debería de retirar porque efectivamente ahí arriba hay 1000 y pico insectos que quedan envenenados
Se recomienda poner un plástico grande en la zona de abajo porque va a estar chorreando el insecticida cayendo al suelo y en muchos casos están al borde de ríos y esos insecticidas son peligrosos sobre todo para los peces y las ranas y todo tipo de animales acuáticos, ¿no? Este método que se sigue utilizando, yo entiendo que es de los que se deberían de prohibir sistemáticamente, porque si un apicultor tiene problemas para ir al colmenar con un ahumador y hay una normativa muy estricta para llevar los ahumadores porque pueden ser un peligro, si tú tienes aquí un colmenar instalado, pues tienes una normativa para poder llevar el ahumador porque el fuego en el campo es un peligro. Imaginaros en esta zona que se ve cantidad de hoja en el suelo, los árboles ya se ve, lo poco que se ve, que no tienen hoja, y si hay un nido en el árbol, los nidos son, como decíamos, de un papel que quema muy mal, es como el cartón, queda como incandescente, no hace llama propiamente, y si tú lo vas rompiendo con una pértiga, con una antorcha, van cayendo por el suelo trozos del nido y son un auténtico peligro. Se siguen utilizando y yo no sé por qué. Este método es antiguo, pero bueno, por comentar un poco los diferentes métodos que se vienen utilizando, en árboles muy altos que no se llega con la pértiga, porque en algunos sitios puedes llegar a 25, 26, 28 metros si tienes alguna rama donde puedes apoyar la pértiga, pues se puede llegar, pero en algunos que no tienes una rama donde apoyarte, la pértiga flexiona y no aciertas bien. Entonces se recomendaba ya en Francia, con varios cazadores tirando desde diferentes sitios, pues disparos de escopeta, porque aunque en algunos casos muchas de las obreras se pudieran escapar, lo cierto es que si tú matas a la reina y desarmas el nido para que no salgan reinas para el próximo año, pues evidentemente es una ventaja. Yo no lo haría cerca de viviendas porque a lo mejor pues se genera un problema con las que puedan quedar vivas, ¿no? Pero que se utilizó y se recomienda hacer si no hay otra vía, otro método. Ahora ya los hay porque, bueno, aquí aparece el dron, por hablar un poco del dron. Esto, aunque se sigue vendiendo la moto de que los drones pueden inyectar el biocida, lo cierto es que en la mayoría de los casos no sirve de mucho, es costoso y puede suponer que para llegar al centro de un árbol, pues en primer lugar puede causar un accidente del dron o no se acierte bien al interior del nido. Pero bueno, ¿se puede? Pues sí, en algunos casos se puede. Primero, estamos otra vez observando un árbol en el otoño que ya está casi sin hoja. Este nido seguramente ya no sea peligroso porque ya soltó las reinas, con lo cual este trabajo y este riesgo es innecesario. Y aquí en alguna otra foto se veía que el nido estaba en una zona que fueron cortadas las ramas para poder hacer la foto con el dron. Bueno, pues vale. ¿Se pueden matar nidos con dron? Pues sí, se pueden matar nidos con dron, pero el coste desde luego es desorbitado con las miles de nidos que hay. En Asturias el año pasado se eliminaron 8.000 nidos. A ver el coste que puede suponer eso. Desde hace unos años, siempre la sociedad civil, nunca de momento tenemos soluciones que nos pueda aportar la investigación o un poco la ciencia, digamos, y se empezó a utilizar carabinas de aire comprimido con perdigones al principio con una mecha de algodón con biocida bastante potente, pues con 4 o 5 se podía llegar a un nido, llegas a mucha más distancia que se llega con las pértigas y con pocos perdigones se conseguía en menos de 10 o 12 horas que el nido se veía que no tenía movimiento. ¿Qué ocurre? Que en esos nidos tú matas a todas las adultas, que son las que primero se contaminan, y la cuestión es que quedan muchos larvas que van a seguir naciendo. Entonces, bueno, es un método bastante rápido, eficaz y económico. Desde luego, más barato que el dron, igual de eficaz y con mucho menos biocida utilizado. Por lo tanto, también menos dañino
al medio ambiente. Y este otro método, que si no se nos mueve el vídeo, pues no hacemos nada, porque este método es un método que consideramos muy interesante en los casos donde se llega con la pértiga, porque no ocasiona ningún daño. Es un explosivo en el mismo extremo de la pértiga que utilizábamos el bote de biocida, se coloca un explosivo más o menos calculado un poco en función del diámetro de los nidos y se detona a distancia, con lo cual todo el volumen del nido se destruye y todos los insectos se destruyen y se incorporan a la naturaleza sin causar ningún perjuicio. Es mucho más barato que un spray, desde luego es un poco más costoso que los disparos de escopeta de perdigón, porque los perdigones cuestan muy poco y lo maneja cualquier persona. Los explosivos hay que sacar una titulación de manejo de explosivos bueno, hay que tener una licencia de erradicación de plagas, conocer la plaga que estás eliminando, porque no es lo mismo tirar un volador en una fiesta que utilizar un cartucho de dinamita en la mina o volar un nido de himenópteros que si no lo haces bien y no lo rompes adecuadamente, que explosione todo, pues puede ocasionar daños a las personas del entorno, ¿no? Y bueno, esto era un poco todo. Yo no sé si vamos a poder atender algunas preguntas. A ver los organizadores si nos pueden decir algo. Bueno, quedaba por poner, José Ángel, por favor, la diapositiva de la plataforma Avisap con los teléfonos de contacto y demás. Si alguien quiere intervenir, bueno, que nos lo comente, encienda el micro y intervenga. Mientras tanto, comentar o bueno, que nos lo marque en el chat. Mientras tanto, comentaros la importancia, bueno, ahora que está a punto de finalizar, como bien dice Félix, el trampeo de fundadoras o el que llamamos de primavera, que van a empezar los avistamientos de nidos. De hecho, ya están empezando. Importante recalcar que debemos de llamar a estos teléfonos que nos pone a disposición el Principado. Ya se encargan ellos luego de habilitar los medios más adecuados para retirar el nido en función de cómo sea y del lugar en el que esté, y que no llamemos ni al 112 ni a los bomberos, que ahora van a estar o sus funciones son otras. Si el Principado cree que debe de llamarles, ya se encargan ellos, es el servicio de emergencias. Y bueno, nos recalca muchísimo eso desde Avisap, sobre todo, ahí está, ¿no? La diapositiva, donde tenemos los diferentes medios. Para que no desbordemos otros servicios que no deben estar dedicados a esto. Como vemos ahí, se puede acceder a la plataforma tanto para el avistamiento como para lo que nos estaba insistiendo Félix en todo este tiempo, que es la necesidad de registrar las trampas y de comprometerse a ese conteo. Es, digamos, la autorización implícita de esa trampa en una época autorizada. Y tenemos el WhatsApp al que podemos enviar la ubicación y los datos que requiera o que creamos convenientes del nido que veamos. Y ese buzón de voz, ese número de teléfono, que es un buzón de voz, insistimos mucho en ello, no nos va a contestar nadie, pero podemos igualmente dejar el mensaje. Es muy importante, tanto registrar esas trampas como que utilicemos estos canales para avisar de los posibles nidos que vayamos empezando a ver, que de hecho ya estamos viendo los primarios que dice Félix y los que vayamos a ver ahora en verano, por desgracia, secundarios, avisarlos a través de estos medios. Por mi parte, agradecer. No sé si, José, tienes algo que comentar. No se te escucha. Micro. Perdón, tenía el micro. Nada, simplemente agradecer el tema. Yo creo que, como siempre, Félix es súper detallista en todos los puntos. Sé que me paso en el tiempo, pero bueno. Y vamos a intentar a ver que el vídeo, a ver cómo lo podemos subir a YouTube para que bueno, quede en posición de verlo todo el mundo. Agradecer, como siempre, la colaboración de Félix.
desinteresada. Eso es, agradeceros a los No dos. cobro por horas, ¿eh? Bueno, pues agradeceros a Félix principalmente, que siempre está dispuesto para cualquier iniciativa que tengamos en este sentido. Nosotros desde el Ayuntamiento seguimos comprometidos en intentar avanzar con los medios que podamos en la red ciudadana que tenemos establecida a través de la Federación y con Félix siempre asesorándonos en los mejores métodos. La próxima semana, como decimos, publicaremos este vídeo, pues eso, en el ámbito de la Semana Ibérica de las especies invasoras. Anunciaros que también vamos a hacer alguna actuación, la mencionabas, Félix, en torno a la cortaderia. Estamos adheridos a la estrategia transnacional y seguramente empezaremos con alguna actuación, al menos de mapeo. Lo haremos en agosto, que es cuando empieza a florecer el plumero, y bueno, algo haremos en ese sentido. Pues por mi parte nada más, damos fin a la grabación y nada, Bueno, a frenar este tema. Quiero también agradecer al Ayuntamiento de Villaviciosa todo el esfuerzo que lleva haciendo estos últimos años, porque es cierto que casi todos los ayuntamientos solicitan nuestra colaboración, pero desde luego al nivel de implicación del Ayuntamiento de Villaviciosa está bastante por encima de otros. Como muy pesados, ¿eh? Gracias a vosotros dos también, porque bueno, sois parte de la colaboración necesaria. Muchas gracias. Bueno, pues nada, chicos. Venga, Gracias. hasta luego. Hasta luego.